Señor Jesucristo. Toda la gloria a Él. Hagamos una oración, hermanos, de gratitud, porque solamente por su gracia podemos estar en este lugar. Bendito seas, Padre glorioso. En esta mañana, Señor, nos hemos presentado delante de tu presencia, Señor, porque usted es el que pudo, Señor mío, darnos, Señor mío, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Por nuestra voluntad, Señor, en esta mañana te alabamos, Señor, te magnificamos, te exaltamos, Señor, tu hermoso nombre, glorioso Señor. Gracias, precioso Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor, que por tu gracia podemos abrir nuestros labios para adorarte, Señor. Podemos abrir, Señor, nuestros ojos para mirar, Señor, tu grandeza, Señor, tus maravillas. Todo lo que has hecho, todo lo que has dado, Señor, ha sido bueno, Señor, para que, Señor, amado, toda la humanidad mire, Señor, tus maravillas. Y gracias a ti, Señor Jesús, podemos reconocer, Señor, las maravillas de Dios. Aún en esta mañana lluviosa, Señor, gracias, mi Dios. Gracias, precioso Dios, todo lo que nos concedes cada día, Señor. Porque hasta aquí, Señor, nos has pagado, hasta aquí, Señor, has estado con nosotros. Gracias, precioso Dios, gracias por lo que tienes que hacer. Alabado Dios, Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque estás en esta lugar, Señor, con cada uno, Señor mío, Padre glorioso, de los que han visto delante de ti, mi Dios. Toda la gloria y la gracia a ti, Señor, te reciban tu hermoso y maravilloso nombre, Señor Dios. Cada uno de tus hijos, y no solo vengo, Señor, bendición para estas personas, Señor, porque a este momento, Señor, van a recibir bendición, precioso Padre, toda la gloria a ti, Señor, te la decimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, precioso Dios, amén. Así le dejo orar, hermano. Amén, gloria a Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a cantar, hermanos, un coro para así poder dejarle lugar a los niños que también han preparado una ofrenda para nuestro Señor Todopoderoso en esta mañana. Amén. Es el coro número 63. Que su letra dice: es Cristo el todo para mí. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es Cristo el todo para mí. Es Cristo el todo para mí. Este amigo, hermano, es todo para mí. Es todo para mí. Es todo para mí. Amén, gloria a Dios. Paz de Dios, hermanos, en este Amén. paz de Dios, hermanos, en esta mañana vamos a dar dos alabanzas de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. El primero se llama Dios no quiere estar. El himno 24, hermanos, Dios no quiere estar. Alabado sea el Señor. Dios
se llama allá en el monte Amén. 4. Los pequeñitos. Salmo 119, 165. Amén. Gloria a Dios. De Jehová es la tierra su plenitud en el mundo y lo que él habita. Salmos 24. Amén. Gloria a Dios, Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. San Juan 14, 27. Aleluya, gloria al Señor. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. San Mateo 5:14. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ojido. Salmos 28:8. Gloria a Dios. Señor, aleluya.
Amén. Gloria. Maravilloso amor.
especial. Y más que nada, Él nos ha mostrado, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amén, gloria a Dios. Voy a leer un versículo de la Biblia, hermanos, rapidito, que es el primero de Juan 4:16, que dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Gloria a Dios. Dios es amor, hermanos. Ahí arriba lo dice, ¿no? Dios es amor. Amén. Cantemos, hermanos, un canto más a nuestro Dios Todopoderoso, que el himno número 209, la soleta dice: tuyo soy Jesús. A su nombre, gloria. Amén, gloria a Dios. Y con este, hermano, voy a dejar en primer lugar a la ofrenda para que puedan depositar lo que Dios ha puesto en sus corazones. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Número 209, hermanos. Aleluya. Amén. Es el 201, que su letra dice: que mi vida entera sea. Y después de este canto, hermanos, le voy a pedir a mi hermano Bruno si puede hacer una oración por las necesidades y por el expositor de la palabra de esta mañana. Gloria a Dios. 201. Amén. Amor
los hermanos. Vamos a orar por las necesidades. ¿Quién no tiene necesidad, cierto? Yo creo que todos. Yo casi, hermano, iba a cantar un canto. ¿Qué pasa? No. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a, antes de tomar asiento, hermanos, les voy a invitar que abramos la palabra de Dios y asimismo van a poder ir saliendo también a nuestros niños y nuestros jóvenes. Les voy a invitar, hermano, que abramos la palabra de nuestro Dios. En segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Gloria sea nuestro Dios. Capítulo 2, vamos a darle lectura a su versículo 16 y 17. Gloria sea nuestro Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 16 y 17. Vamos a dar la oportunidad que lo puedan encontrar todos. Gloria sea nuestro Dios. ¿Lo tiene usted, hermano? Vamos a darle lectura a estos dos versículos. Y la palabra de nuestro Dios nos dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Gloria sea nuestro Dios. Tome su lugar, hermano, tome asiento. Vamos a poder disfrutar hoy de esta escuela dominical en el cual, hermanos, vamos a poder ver las cosas por las cuales el cristianismo está ante el peligro de ser exterminado. Ahora, estos dos versículos que nosotros acabamos de leer: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Reconocemos nosotros que el apóstol Pablo se dirigía a su hijo espiritual Timoteo, en el cual había unas situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. Y dice en el 17: y su palabra carcomerá como gangrena. A los cuales se estaba refiriendo el apóstol Pablo a Himeneo y Fileto. Ahora, ¿quién eran estos hombres? Este detalle proporcionado por el apóstol Pablo sirve para indicar que Himeneo y Fileto pueden ser clasificados como maestros, de alguna forma, del hipnoticismo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Cuyas enseñanzas, que era la predicación, perturbaron la fe de algunos creyentes en Éfeso. Nosotros sabemos que en la iglesia de Éfeso se encontraba Timoteo. Aunque estos dos hombres, Himeneo y Fileto, se estaban infiltrando en la comunidad cristiana, en el contexto sugiere que ellos mismos profesaban ser cristianos. Pero el apóstol Pablo señalaba que aunque se dedicaban al engaño o se hacían creer cristianos, se dedicaban más bien al engaño, y sus falsas enseñanzas nunca podrían destruir la iglesia de Cristo. Les mencioné el hipnoticismo. El hipnoticismo viene de dos palabras. Proviene del latín y a su vez del griego, que significan conocimiento. El hipnoticismo como tal es una doctrina con fundamentos en la filosofía y la religión, que mezcla las creencias entre cristianos y judíos con elementos de las tradiciones religiosas del Oriente, y al mismo tiempo que comparte postulados esenciales del pensamiento filosófico. De allí
que para los gnósticos el bien se asocia al espíritu, mientras que la materia es principio del mal. Ahora, la enseñanza, hermanos, que tenían estos dos hombres de Himeneo y Fileto, según el apóstol Pablo, era una falsa enseñanza que estaba carcomiendo como un cáncer, pervirtiendo la fe de algunos. Y si nosotros leemos el versículo 18 de los dos versículos que acabamos de leer, de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 18 dice que se desviaron de la verdad. Estos dos hombres se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos. ¿Cómo la trastornaban? Queriéndolos hacer cambiar de la creencia en lo que ellos creían. Por eso la enseñanza era la negación de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Tenía sus raíces en un dualismo pagano común en la cultura griega de esa época. Para los griegos, la idea de una resurrección corporal del Señor Jesucristo era inconcebible, no lo podían creer, pues se limitaban a sostener que lo espiritual era bueno y lo material era malo. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino a encarnar a este mundo, ellos no lo quisieron aceptar, porque ellos no creían en eso. Ellos creían que todo lo material, todo lo carnal era malo, solamente lo espiritual era bueno. Ahora, nosotros podemos recordar, hermanos, que el Señor, cuando les hablaba en ese tiempo en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, hablaba no solamente lo terrenal, lo que ha de suceder, sino Él les ampliaba lo que les hablaba en una forma espiritual de lo que les ha de acontecer en un futuro. Y eso el Señor se los revelaba día con día. Esto significaba que ellos en su enseñanza negaban directamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y enseñaban solo una especie de versión espiritualizada de la resurrección en el momento de una conversión de cualquier persona. Pero si nos damos cuenta, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios, no solamente el apóstol Pablo enfrentó este tipo de problemas con Timoteo en Éfeso, sino también en la iglesia de Corinto. Si nos vamos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, de sus versículos 12 al 14. Cuando el apóstol Pablo dirigía esta carta a los Corintios, les decía: desde el versículo 11, del 11 al 14, dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sí ven, hermanos? Desde aquí ya estaba enfrentando ese problema. El apóstol Pablo ya estaba enfrentando este problema de las enseñanzas, de las enseñanzas que tenían precisamente los gnósticos. Se estaba infiltrando ya en las iglesias. Continúo. Porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana
aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nosotros vemos claramente, hermanos, que el apóstol Pablo ya se estaba enfrentando en problemas con las iglesias. Ahora, en la actualidad habrá, hermanos, recuerden que es escuela dominical, habrá iglesias que todavía no creen en la resurrección. Habrá personas o iglesias que aún están esperando al Mesías. Todavía hay, hermanos. Y todavía se siguen infiltrando esas personas en las iglesias, por las cuales quieren cambiar las doctrinas, quieren cambiar las creencias de una doctrina sana. Nosotros, por eso, hermanos, las Escrituras a nosotros, por medio de una verdad bíblica, nos enseñan que debemos de estar atentos contra toda enseñanza destructora que se ponga o que se oponga a la sana doctrina. Nosotros como iglesia debemos de estar atentos qué es lo que oímos, qué es lo que miramos, qué es lo que se nos enseña. ¿Por qué? Porque viene a hacer destrucción de nuestra fe. La Biblia a nosotros nos puede enseñar y nos enseña que debemos de estar atentos ante toda enseñanza destructora. ¿Cómo podemos aplicarla? Que como hijos de Dios retengamos con firmeza la palabra de verdad y rechacemos toda enseñanza falsa en contra de nuestra fe. Ahora, nuestro hermano Bruno el jueves nos comentaba y nos decía que había dos tipos de fe. ¿Ustedes la recuerdan, hermanos? Una fe natural y la otra fe, ¿cuál era? ¿Cuál era la otra fe, hermanos? La espiritual. Pero ahora, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de comprender y retener con firmeza en lo que realmente nosotros creemos. ¿Usted cree en Cristo, hermano? ¿Usted cree que el Padre envió a su Hijo a morir por usted? Amén, amén. Gloria sea a nuestro Dios, ¿verdad? Porque la Biblia nos lo muestra. Un pasaje hermoso que leyó mi hijo de San Juan 3:16. Y le invito a que lo podamos leer juntos, hermano. En San Juan 3:16, este pasaje hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Gloria sea a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Tome asiento. Nosotros podemos ver, hermanos, realmente que el Señor, el Padre y Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos de la condenación, para salvarnos de donde nosotros nos encontrábamos. Y Él lo que desea es que creamos en Él. Creer en el Padre, si ustedes creen en mí, están creyendo al que me envió. La iglesia cristiana, durante los siglos segundo y tercero después de Cristo, tuvo que hacer frente a diferentes pruebas. Y lo estábamos mirando, hermanos, con el apóstol Pablo. Ellos no solamente tuvieron diversas pruebas en las iglesias que él fundó, sino que él miraba todo lo que estaba aconteciendo y todas las doctrinas falsas que se estaban mezclando en las mismas iglesias que él había fundado. Por eso, nosotros debemos hacer frente a esas pruebas para mantener la pureza de nuestra doctrina.
¿Usted cree, hermano, que nosotros tenemos una sana doctrina? Amén. Nosotros, hermanos, somos 100% bíblicos. Gloria a Dios. La diversidad de las personas que se convertían al cristianismo llegaron con sus propias experiencias y conocimientos, beneficiando a la universidad del Evangelio. Respecto a esto, hermanos, se presentó en algunos casos una amenaza, ya que algunos empezaron a hacer sus propias interpretaciones y tergiversaron los fundamentos de la fe. Ahora, hermanos, ¿qué es tergiversar? Me podrían preguntar, ¿o alguien sabe qué es tergiversar, hermanos? Mire, uno de los problemas o de los casos de esta amenaza es precisamente que tergiversar es una noción de una raíz etimológica que se encuentra en una lengua latina, que es tergiversare. Esta acción se refiere a modificar el sentido de un discurso o de un suceso para provocar una interpretación equivocada. Precisamente, hermanos, ese problema, esas amenazas, la estaba enfrentando el apóstol Pablo con sus iglesias. Ahora, nuestras iglesias también, hermanos, han estado amenazadas con eso también, en querer modificar, hermanos, en todo sentido nuestras predicaciones y asimismo poder provocar interpretaciones erróneas, interpretaciones equivocadas. Nosotros podemos ver ante todo esto, hay muchas cuestiones que nos podemos hacer, pero este sincretismo de filosofías son otros sistemas religiosos que estuvieron tratando de diluir el carácter del cristianismo. Sin embargo, aunque no lo lograron, sí causaron graves heridas. ¿Por qué dice que sí causaron? Bueno, porque nosotros vamos a poder ver un poquito más adelante, hermanos, lo que pudieron causar aún dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la propia iglesia, hermanos. Dice que el sincretismo es un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban de compartir o unir dos o más rasgos. Estos bien pueden ser orígenes diferentes, que son la mezcla de comunidades, de razas o de creencias, inclusive de tradiciones también. Da lugar a una cultura híbrida. Si usted recuerda hace un momento, nosotros pudimos mirar y les pude leer algunas de las cuestiones del hipnoticismo, donde hablaba que es una doctrina fundamental o con fundamentos de filosofía y religión. Ya estaban mezclándose. Esto nos llevaba a nosotros, hermanos, o nos lleva a poder mirar estas tradiciones y dar lugar a una cultura híbrida, como les decía. Por eso, algunos de los principales puntos erróneos contra la fe cristiana son precisamente las herejías. Herejía es una filosofía u opción doctrinal libremente elegida que está lejos de la verdad. Como ya miramos al principio, que los gnósticos enseñaban que esta era o es un conocimiento especial mediante el cual se alcanzaba la salvación. Y les pregunto a ustedes, hermanos, miren, los gnósticos enseñaban que este era un conocimiento especial mediante el cual alcanzaban la salvación. ¿Alguno me puede contestar, hermanos, cómo es que nosotros podemos alcanzar la salvación? ¿Usted cómo alcanzó su salvación, hermano?
Cristo Jesús, hermano. Mediante Cristo. ¿Por medio de qué, hermano? De la fe. Por medio de creer en Él. No es de un conocimiento especial. Ellos, hablando de los gnósticos, negaban la encarnación del mismo ministerio físico del Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz y por supuesto de su resurrección. En 1 de Juan 1:1 vamos a ver lo que nos dice 1 de Juan 1:1. Lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Que tanto los apóstoles como los seguidores del Señor en ese tiempo, ellos lo pudieron ver literalmente. Ellos lo palparon, ellos lo escucharon, ellos lo vieron con sus propios ojos. Y ahora, una de las bendiciones que hoy nosotros podemos contemplar en nosotros, hermanos, es que aún que nosotros no le podemos ver y no le podemos palpar, como decía este mensaje, creemos en Él. Creemos que Él vino a morir por cada uno de nosotros. En Apocalipsis, capítulo 2, el último libro. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Y si recordamos, este era, hermanos, mensajes a las 7 iglesias. Y el versículo que vamos a leer es precisamente a la iglesia de Éfeso, que habíamos hablado por lo que estaba pasando el apóstol Pablo, por herejías. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, le dice a la iglesia. Pero ahora, ¿quiénes eran estos nicolaitas? Mira, hermano, estas personas eran las que difundían precisamente herejías y falsas enseñanzas en las iglesias locales. Y su objetivo era precisamente gobernar a la fuerza la iglesia de Cristo y pervertir el pueblo de Dios. Por lo tanto, eran una piedra de tropiezo por la cual el Señor aborrecía, dice en el versículo. El Señor aborrecía. Como vemos en la iglesia de Éfeso, hermanos, se hablaba de las obras de los nicolaitas. Sin embargo, en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, se hablaba de la doctrina de los nicolaitas. Es decir, una situación más desarrollada y terrible. Si nosotros ahí nos vamos al mismo capítulo 2 de Apocalipsis, de sus versículos 12 en adelante, nos dice: y escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, de Balaam? ¿Ustedes recuerdan lo que hacía Balaam, hermanos? La doctrina que hacía. ¿Me puede mencionar alguna, hermana Felipa, de lo que hacían? Profetizaba mentiras. Mentiras. Y era precisamente lo que estaba metiéndose en las enseñanzas en las iglesias. Falsas doctrinas. Y si continuamos leyendo, que donde terminamos dice doctrina de Balaam,
que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y mire otra de las cosas, hermanos, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso, hermano, que estamos leyendo es lo que los nicolaitas estaban infiltrando en las iglesias, infiltrando en estas iglesias locales. Y si nosotros continuamos, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero mire lo que les dice a ellos. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nosotros, hermanos, realmente podemos ver que a diferencia de la carta de Éfeso, los cristianos de Pérgamo no recibieron una recomendación del Señor Jesús. Por el contrario, fueron severamente reprendidos por tolerar las enseñanzas de los nicolaitas. Ahora, ¿quién era este personaje nicolaitas? Mire, le voy a ir leyendo yo para explicarle, pero vaya buscando Hechos capítulo 6. Nicolás no era judío por naturaleza, pero Nicolás era un prosélito de Antioquía. Esto significa que Nicolás de Antioquía era gentil y que se convirtió al paganismo y al judaísmo y fue circuncidado en la carne y tuvo la ley de Moisés, la ley de los mismos judíos. Nicolás se convirtió a la cristiandad y se hizo seguidor del Señor Jesucristo. Sobre la base de su fe, Nicolás recibió el bautismo con el Espíritu Santo y por lo tanto fue lleno de él. Porque estos 7 hombres quienes fueron elegidos eran hombres sabios, de honesto informe y llenos del Espíritu Santo. Nicolás fue nombrado como diácono y se le dio la responsabilidad de la distribución diaria de acuerdo con los padres de la iglesia. Nicolás se convirtió en apóstata de la sana doctrina de Jesucristo y de los apóstoles y predicó una falsa doctrina en la iglesia de Cristo. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 6, nosotros vamos a ver que cuando ellos, en la elección de los 7 diáconos, mire, yo sé que ya lo estaba viendo, pero se lo voy a leer. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que le agradó a la multitud que entre ellos estuviera Nicolás? ¿Por qué ustedes piensan, hermanos, que les agradaría? Era sabio, primeramente dice que estaban buscando hombres sabios y llenos del Espíritu Santo. Sí, nosotros podemos ver, hermanos, que en esos momentos que estamos hablando ahorita en estos versículos, Nicolás todavía no se desviaba en las falsas doctrinas.
pero ya estaban esas falsas doctrinas infiltradas en las iglesias. Nosotros podemos ver, hermanos, que estando estas falsas doctrinas ahí en cada iglesia, precisamente Nicolás fue uno de los que abandonó al Señor. Y nosotros podemos ver, hermanos, aquí también, no solamente las herejías falsas que podemos mirar, sino que también podemos ver que la palabra abandonar, hermanos, abandonar la fe, y primeramente los que abandonan la fe, ¿de dónde salen, hermanos? ¿De dónde sale la apostasía? La misma iglesia. Ahí se manifestó la apostasía, hermanos, con Nicolás. A pesar de ser elegido, uno de los hombres llenos del Espíritu Santo, fue elegido, pero hermanos, quiero decirle que él fue apóstata, abandonó la fe del Señor Jesucristo. Y eso está metido en las iglesias aún en la actualidad, hermano. No necesitamos, hermanos, que haya directamente en nuestra iglesia, no hemos mirado eso, pero las redes sociales están llenas de eso, hermano. Las iglesias están siendo invadidas por medio de las redes sociales, por las cuales hay muchos, y no digo que sea malo, que escuchan falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero para poder ver, hermanos, alguna prédica que le guste, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, pero hay que ver qué doctrina es la que tienen, en qué es en lo que creen realmente. No podemos andar buscando por todos lados, hermanos. Hace un momento les preguntaba, ¿usted cree que tenemos una sana doctrina? Entonces, ¿qué andamos buscando afuera? Con esto no quiero decir que no podemos escuchar ni ver predicaciones, hermano. Nuestra propia iglesia también tiene hermanos llenos del Espíritu Santo que suben videos también de predicaciones hermosas. Si usted busca, indaga en nuestra iglesia, hermanos, métase a la página y hay infinidad de información ahí también. Nosotros podemos ver, hermanos, entonces que este hombre lleno del Espíritu Santo fue, hermanos, corroído. Fue lleno, hermano, con estas falsas enseñanzas y se pudo desviar del Señor. Vamos a poder ver dentro de todo esto principales puntos erróneos contra nuestra fe cristiana. Les mencionaba que una de ellas eran las herejías, el marciosismo. Su fundador, Marción, ¿qué hacía él? Rechazó el Antiguo Testamento, y no solamente el Antiguo Testamento, sino que rechazó a Dios, porque él pensaba que había dos dioses. Dice, por ser un Dios de justicia, a él no le agradaba un Dios de justicia. Dice que había otro por encima de él, que estaba en el Nuevo Testamento, y que este Dios era lleno de amor. Y él no le agradaba ese Dios de justicia, por lo cual, hermanos, rechazó no solamente el Antiguo Testamento, sino a Dios directamente. Esta creencia de él, en creer que en el Nuevo Testamento había un Dios de todo amor y que daba a sus hijos incluso la salvación, y que decía que Cristo no nació de María, sino que apareció repentinamente siendo un hombre maduro. ¿Usted cree que en la actualidad haya personas que crean eso todavía, hermanos? ¿Que Cristo no nació de María? ¿Y que solamente apareció repentinamente siendo un hombre maduro? Bueno, si nos preguntásemos, ¿Dios lo podría hacer de esa manera?
Dios no podría ser de esa manera. Pero entonces, ¿cómo podrían creer en Él? Como nos dice el libro de San Juan 1:1, que el Verbo se hizo carne. No podría aplicar entonces. Pero nosotros vemos, hermanos, todo esto erróneo que traen, lo que es el gnosticismo, el marciosismo, el montanismo. ¿Quién fue el montanismo? Dice que su fundador fue montano. Afirmaba ser vocero del Espíritu Santo, que él recibía todo lo que el Espíritu Santo quería decir, se lo decía a él y él lo expresaba. Él era vocero del Espíritu Santo y que el fin del mundo era inminente, por lo que tendrían que vivir en la Nueva Jerusalén, además de practicar un estricto ascetismo. ¿Qué es ascetismo ahora? Este ascetismo, hermanos, es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero, de renuncia a los placeres materiales, a todo lo que es de placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a una perfección moral, y no tanto moral, sino también espiritual. El poder practicar todo esto era muy estricto, no solamente con lo del montano, sino también en lo del ascetismo. Ayunos lo hacían, pero se abstenían de la carne. En Hebreos 13, versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Síganlo leyendo, hermanos. En Romanos 16:17 nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hermanos, os ruego, dice Romanos 16:17, os ruego que fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y sobre todo dice que os apartéis de ellos, dice. Nosotros, hermanos, podemos ver realmente que nuestras iglesias siguen pasando todos estos tipos de situaciones, hermanos. Los que causan divisiones y tropiezos. Por eso el apóstol Pablo nos decía: os ruego, les pido de favor, hermanos, que se fijen bien lo que están haciendo. Y así mismo a la iglesia le exhortaba, no solamente por los hermanos que estaban causando divisiones, sino a ellos mismos. Les decía: no causen divisiones, ni sean de tropiezo para nadie. Por eso la respuesta, hermanos, de la iglesia en este proceso de lo que hemos visto, están los cánones del Nuevo Testamento. También están los credos de los apóstoles. La respuesta de la iglesia en estos procesos es para que los cristianos, las escrituras eran o son libros sagrados. Hablando de los libros judíos, que es el Tanaj. En la versión griega, la Septuaginta. ¿Usted recuerda, hermanos, qué es la Septuaginta? Para hacer un paréntesis aquí. Recuerda que el nombre de Septuaginta es 70, pero muchos dicen que era 72, ¿verdad? Nosotros reconocemos como 70.
El nombre Septuaginta se debe al número de 70 eruditos que tradujeron el Torá judío para el primer siglo. Los escritores del Nuevo Testamento se citaron el Antiguo Testamento y usaron precisamente esa versión, la Septuaginta. Pero esta Septuaginta eran eruditos, hermanos, que tradujeron la Torá. Entonces, continúo. La elección de los libros del Nuevo Testamento fue un proceso bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que nuestra Biblia, hermanos, contiene libros, toda la escritura, como nos dice, hermanos, en Timoteo. Es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros, hermanos, podemos ver que tanto el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento como el Nuevo, fue inspirado por la dirección del Espíritu Santo, ya que las diversas iglesias cristianas empezaron a reunir los evangelios y los escritos de los apóstoles y formaron el canon. O sea, el canon es una regla o escritos inspirados. Estos escritos se fueron autorizando en la vida diaria hasta que fueron reconocidos como inspirados, incluidos en el Nuevo Testamento y aceptados en el concilio de la Odisea. ¿Por qué nosotros no tenemos, hermanos, libros que aún la iglesia católica los aceptó? Y hay algunos que también no aceptó, mencionando los libros apócrifos. Porque para nosotros, hermanos, solamente fueron historias y no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero algunos de ellos, la misma Iglesia Católica los rechazó también y no los tiene tampoco. Pero hay algunos que sí los aceptaron. Pero esos libros, nosotros, la Iglesia cristiana en general, cuando uno dice en general, hermanos, ¿qué se le viene a la mente? Todos los que ponen su fe en Cristo. No solamente en nuestra iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia, sino en general, todas las iglesias, todas las personas que realmente buscan al Señor Jesucristo y creen que Él fue su Salvador y su Redentor. Esa es la iglesia en general. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, nos dice en San Juan. Vamos a ver dos lecturas en San Juan. Capítulo 14, primeramente. En San Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, la respuesta está, dice, el Espíritu Santo. Sabemos que es Él. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso es verdad, hermanos. Gloria a nuestro Dios, porque el Espíritu Santo, hermano, nos hará recordar lo que el Señor nos reveló por medio de las Escrituras. En San Juan, el mismo capítulo 16, en su versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir, dice. Entonces, no solamente, hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos guía, nos fortalece, nos llena de amor, nos muestra por medio de su palabra, hermanos, el poder comprenderla también, el poder comprenderla y poder enseñarnos lo que ha de venir también. Ahora, estas cortas declaraciones de fe en los credos
tienen elementos esenciales para nuestra fe. En las primeras décadas del cristianismo, la iglesia aún no contaba con el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos, durante la segunda mitad del siglo II, aprendían puntos claves y después los enseñaban a otros. Esto ayudaba a corregir doctrinas falsas, sirviendo como defensa de una sana doctrina. Miren, hermanos, fíjense qué tan importante y bueno es esto, que a pesar de que ellos no tenían el Nuevo Testamento, se ayudaban mutuamente. ¿Para qué? Para corregir, y no solamente corregir las doctrinas falsas, sino para mostrar una defensa en contra de ellas. Mostrar una defensa en contra de ellas. ¿En qué forma? En la forma de una sana doctrina. ¿Y cuál era esa sana doctrina? Pues era precisamente el que hablaban del Señor Jesucristo. En Primera a los Corintios capítulo 15, Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5, nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a quién, hermano, a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a dónde, a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, dice. Nosotros podemos ver realmente, hermanos, que las Escrituras nos hablan verdad. Nos hablan verdad. Nosotros podemos ver no solamente en estas declaraciones de fe en los credos, viendo el credo de los apóstoles. Son bastantes versículos, los voy a mencionar por si hay muchos que les gusta escribir. El credo de los apóstoles: creo en Dios, de Deuteronomio 6:4. El Padre Todopoderoso, San Lucas 18:27. Y en Jesucristo su Hijo, Hebreos 1, 2 y 3. Que nació de María, siendo virgen, Mateo capítulo 1, versículo 23. Y fue crucificado y sepultado bajo Poncio Pilato, San Juan capítulo 19, versículo 1 y 2. Que resucitó de la muerte al tercer día, 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Subió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. San Marcos capítulo 16, versículo 19. De donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hechos 10:42. Y creo en el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Creo que la iglesia es una. San Juan 17:21. Es santa y es universal. Primera de Pedro 2:9. Porque la fe es para todo aquel. Mire lo que le decía la iglesia universal. Porque la fe es para todo aquel que confiese que Jesús es su Señor y su Salvador, sin importar el país de procedencia. Mateo 8:11. Creo en la comunión de los santos. Apocalipsis 7:9. El perdón de los pecados. Primera de Juan 1:9. Creo en la resurrección. Romanos 8:11. Y también en Apocalipsis 22:5 y también Apocalipsis 22:20. Nosotros podemos ver en los credos, hermanos, que realmente creemos en todo eso. Creemos que Dios es todopoderoso, creemos en su Hijo, creemos que nació por medio de María, creemos que resucitó al tercer día y subió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios. Creemos también el perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Creemos en la resurrección, pero también nosotros creemos en una vida eterna. Esa vida eterna que el Señor nos ha comprado para nosotros y que un día estaremos ante su presencia, un día estaremos con Él por toda la eternidad.
¿Puede usted glorificar a Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios. Gloria sea nuestro Dios, hermano, porque nosotros realmente podemos ver por medio de su palabra que creemos en un Dios que está vivo, hermanos. Un Dios que está vivo y hoy está a la diestra de Dios, aún intercediendo por cada uno de A nosotros. su nombre, gloria. Aún Él se encuentra trabajando por nosotros. Se encuentra intercediendo. Dice que aún el Espíritu Santo ora, hermanos, intercede por nosotros, clama a Dios por nosotros. Dice que el Señor no ha dejado de trabajar, aún Él sigue trabajando. Dice que tenemos estas mansiones hermosas por las cuales un día las vamos a mirar, si seguimos creyendo en Dios, si seguimos creyendo en nuestro Salvador, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros para rescatarnos y limpiarnos con su sangre preciosa. Error número 1, hermanos. Como creyentes, nos podríamos preguntar, ¿tiene algún beneficio estudiar esto que acabamos de leer o de estudiar esta escuela dominical? ¿Tiene algún beneficio estudiar estas ideas del sincretismo fisiológico? También las influencias negativas hacia el cristianismo, el hipnoticismo, todo lo que acabamos de poder estudiar nosotros, hermanos, ¿tiene de suma importancia y beneficio para nuestras vidas? Lo tiene. ¿Por qué? Porque nos preparan precisamente, hermanos, y el poder creer nosotros que estas cosas todavía siguen sucediendo en nuestra vida actual. Respuesta bíblica. En el Nuevo Testamento tenemos respuestas precisamente para estas herejías que atentaban contra la divinidad del Señor Jesucristo. También tentaban contra su supremacía y sobre todo sobre la obra redentora de salvación. Esa obra redentora de salvación, hermanos, es precisamente lo que acabamos de ver, que el Señor murió por nosotros. El Señor murió por nosotros. Nosotros, hermanos, en Colosenses, yo les puedo decir directamente a ustedes, hermanos, Colosenses 2:4. Nosotros podemos ver en este hermoso pasaje que iba escrito por el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 nos dice: y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto os digo, dice, para que nadie os engañe. Colosenses ahí mismo, hermano, 2:18. Nos dice: nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es este premio, hermanos? La salvación, hermano. Que nadie os tome vuestra corona, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire, nosotros, hermanos, realmente la Biblia nos muestra que nadie tome vuestro premio, nuestra corona, que el Señor nos ha preparado para cada uno de nosotros. Que nadie os engañe por medio de filosofías, decía Colosenses, y buenas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad,
y nosotros estar completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, dice el apóstol Pablo. La iglesia, hermanos, nuestra iglesia cristiana actual, sufre aún todavía ataques del enemigo. Sigue tratando de desvirtuar la fe del cristiano, la fe verdadera de los creyentes. Hoy en día encontramos grupos religiosos no cristianos, pero que se dicen ser cristianos, con antecedentes gnósticos. Recordemos que es gnóstico. Como también los rosacruces, la cienciología, la nueva era, los mormones, ciencia cristiana y entre otros. Debemos de estar preparados y atentos de no caer en estos engaños que nos han de apostatar también de nuestra fe, o sea, de separar de nuestro Dios, evitando vanas y profanas palabrerías, obstruyendo nuestro enfoque, que es ¿quién, hermanos? Es el Señor Jesucristo, hermanos. Él debe de ser nuestro primer enfoque. En 1 Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gloria sea nuestro Dios, Señor. Así es que podemos culminar que como iglesia, hermanos, debemos de tener bien en claro quiénes somos en Cristo Jesús y en quién creemos como hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos da discernimiento para conocer realmente cuál es la verdad y nosotros asimismo poder identificar el error. Nosotros como cristianos debemos ser vigilantes, debemos ser obedientes, debemos de ser sumisos y sujetos a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, tengamos cuidado con las experiencias que puedan vivir o que se puedan vivir en las iglesias, en donde falsos profetas ganan protagonismo ante sus seguidores y la palabra de Dios pasa a un segundo plano, a un segundo término. Más bien, afirmémonos en nuestro conocimiento y en nuestra fe por medio de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice en 1 de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En Juan también, les leí 1 de Juan 4:6. En San Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, hermanos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Conclusión, hermanos. No nos extraviemos de la verdad. Sabemos bien en quién creemos, hermanos. Cuidémonos de los falsos maestros. El propósito de Dios es cuidar y proteger a los que le pertenecen.
¿Y usted le pertenece a Cristo, hermano? Amén. Como iglesia, hermanos, debemos de cuidar, de no descuidarnos. Él conoce a los que son suyos, Él conoce a los que son fieles. Él conoce a los que son fieles a su evangelio. Él conoce a los que pertenecen a Dios, pero también conoce a los que se alejan. Y asimismo, Él conoce a los que se alejan de la maldad y de las enseñanzas falsas. Sigamos lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta que le envió a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, dice, no solamente te salvarás a ti mismo, sino también a los que te oyeren. Y todo esto, hermano, iba involucrado, ¿por qué? Por todo lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Por eso le decía, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina y de la doctrina que has aprendido. Persiste, insiste, pues haciendo esto no solamente te salvarás tú, sino también los que te han de escuchar. Nosotros realmente, hermanos, podemos de poder seguir esta enseñanza del apóstol Pablo, el tener cuidado también de nuestra doctrina, que es no solamente lo que recibimos, sino también lo que les enseñamos a otros. Tener cuidado, ¿para qué? Para que no solamente esas palabras, hermanos, de salvación, esas palabras del hermoso evangelio de nuestro Señor lleguen a nosotros y a nuestra familia, sino también lleguen a otros también, a nuestros vecinos. Yo les decía en algunos otros servicios, que en otras prédicas, que precisamente esto, hermanos, llegando a estas enseñanzas que el apóstol Pablo le infundía o le decía a Timoteo, era para que no solamente los que se encontraban en la iglesia fueran salvos, sino todo aquel que comenzaba a buscar del Señor. Todo aquel que buscaba de cuidarse también de los falsos maestros. Ese es el propósito, hermano, también de Dios. Que nosotros podamos tener defensa de nuestra fe. Podamos tener defensa en quién hemos creído. En quién hemos creído. Y nosotros precisamente, hermanos, creemos en que nuestro Padre Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Le invito a que nos pongamos de pie, hermano. Y el que guste pasar al altar puede hacerlo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Invito a nuestro hermano José que pueda hacer esta oración y asimismo dar el Salmo 23. Dios desea, hermanos, que podamos mantener esa defensa de esas falsas enseñanzas y que sigamos sobre todo las enseñanzas del apóstol Pablo. Tener cuidado de todo, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios. Gloria al Señor.